tirando mitos y exaltando otros relatos. Los nuestros, los que no brillan por el bronce, sino por el barro que supimos conseguir. Historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla, José Luis Orlando en la dirección general. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional. Nuevamente aquí compartiendo un día histórico, como siempre decimos, en este caso un viernes. Así es. Bueno, me he hecho tentar. No sé por qué esta vez. Este día lo hemos dedicado a... Ya venimos desde ayer a hacer un correlato con los daguerrotipos que hemos subido al perfil de Facebook. Ya lo tratamos la vida del almirante Brown y después ahora le toca el turno a Juan Bautista Alberdi, ¿sí? Y después le va a tocar el turno el lunes al Chacho Peñalosa, cuyo daguerrotipo es el que está más deteriorado, podríamos decir así, y es la única imagen que tenemos nosotros. Bueno, está más dañado. En la operación técnica, María del Carmen Jurisic, que nos mira a través del vidrio y nos recibe todos los días. Muy buenas tardes, María del Carmen. Y bueno, ahí vamos a dar nuestras direcciones de todo, así del correo. No hay modo de escaparle, como dice usted. Muy bien. Hacete amigo de la historia. Búscanos en Facebook, Historia Activa. Contactate con la historia a través de la radio pública. Llámanos al 425-7931 o mándanos un mensaje de texto al 156-5155-22. Internate con nosotros en lo que pasó y nos sigue pasando. netlog.com/Historia Activa. El blog de Historia Activa. Historia Activa. Giorlando y Cruz en la radio pública. Muy bien, entonces le toca el turno, como decíamos, a Juan Bautista Alberdi, este prohombre. Es un prohombre porque sus escritos sirvieron desde el exilio para hacer la base o la fuente de la Constitución Nacional. Debemos aclarar que acá hay un error conceptual de mucha gente, inclusive muchos juristas del medio, que creen que Juan Bautista Alberdi fue la única fuente, ¿sí? No es la única fuente de la Constitución Nacional. Ustedes saben que en la misma, el preámbulo, cuando dicen cumplimiento de pactos preexistentes, esos pactos de esa etapa entre el 20 y 1850, en plena guerra civil que nosotros nos encargamos de tratar en diciembre de 2012, sí. Muchos de sus artículos están volcados en la Constitución Nacional y tiene también otras fuentes también de que abrevó, porque también estaba la Constitución de los Estados Unidos del Norte de América, en aquel momento muy en boga por ser un sistema federativo en aquel entonces, ¿no? Así en detalle grueso, podríamos decir. Pero hay alguna gente que lo sitúa solamente a Juan Bautista Alberdi y va a la Constitución Nacional. Si bien puede darse esa, llamémosle, ecuación matemática, no significa que fue solamente él el que dio base a la Constitución Nacional y que pensó solamente en la Constitución Nacional. Vos, Alejandro, ya habías hablado de las malogradas Constitución de 1819-1826, que salieron unitarias y bueno, fueron de alguna manera, por decir en términos actuales, ninguneadas por todas las provincias, porque no respondía al interés general, ¿sí? Fue rechazada directamente. Muy pocas provincias se adhirieron a ese régimen unitario que trataban de imponer cuando el Congreso de Tucumán llegó a Buenos Aires. Por eso nosotros siempre decimos el Congreso de Tucumán y Buenos Aires,
sacó digamos, experimento que fue la Constitución del 19, que algunos juristas mendocinos la llamaron testamental, inclusive. No resultó mucho, habían pasado 9 años del 1810. Y ya la del 53 abreva en un gran índice de conflictividad entre unitarios y federales, y también va a abrevar otro conflicto entre los estados confederados, ¿no es cierto?, la Confederación Argentina en contra del gobierno de Buenos Aires. Vamos a tener una guerrita todavía por 7 años más, ¿no? Pero se mueve Alberdi acá desde el exilio, en los diversos exilios. Así es. Bueno, Alberdi también es una fuente inspiradora para los gobiernos que sobrevienen, sobre todo después de Pavón. Es decir, después de la victoria liberal, de la victoria del Partido Liberal a través de la acción militar de Mitre, que va a coaccionar a las provincias para que acepten ese nuevo orden de cosas, especialmente que lo acepten como presidente. Alberdi es el ideólogo de toda esta generación de nuevos presidentes que llamamos presidencias históricas respecto al poblamiento del país. Es uno de los principales defensores del fomento de la inmigración en la Argentina también, y él es el que va a delinear el perfil del inmigrante que estaba buscando para esta nueva república que se abría al mundo y que estaba despoblada, analfabetizada, sin caminos, sin telégrafo, sin nada. Entonces, como había que construirlo después de 30 años de guerra civil, Alberdi es uno de estos que pone al servicio de la naciente república su cabeza, sus ideas. Y sus ideas. Porque fue abogado, jurista, economista, político, estadista, diplomático, escritor, músico. Es decir, era un hombre muy ocupado, por decirlo de alguna manera, y era tucumano de nacimiento. Era tucumano. Nació en el año 1810, el año de la Revolución. Su padre fue Salvador Alberdi, que era un comerciante vasco, quien había dirigido una de las 4 compañías que organizó José Ignacio Garmendia y Alurralde para la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Su madre era Josefa Araos y Valderrama, una criolla que falleció a causa del parto de Juan Bautista, y era miembro de una de las más importantes familias tucumanas. Ya lo creo, Araos es un apellido ilustre, aún hoy, en la provincia de Tucumán. Pocos años más tarde del fallecimiento de su madre, fallece su padre, por lo que queda Juan Bautista Alberdi huérfano al cuidado de sus hermanos mayores. Digamos que la familia de Alberdi apoyó desde el principio la Revolución de Mayo, y el padre de Alberdi, don Salvador, frecuentaba nada más ni nada menos que a Manuel Belgrano, cuando éste estaba al mando del Ejército del Norte. Entonces Alberdi se traslada de muy jovencito a Buenos Aires, donde estudia en el Colegio de Ciencias Morales. Como era huérfano, gracias a una beca de estudio que le otorga la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, abandona prematuramente estos estudios en 1824 debido a que no se adaptó a las exigencias de la enseñanza. Y en esos años se desarrolla su gusto por la música. Entonces, ¿qué pasa? Se emplea como ayudante de comercio en la casa de Juan Maldes, que había sido colaborador de su padre, y cuyo negocio se encontraba enfrente del Colegio de Ciencias Morales. Dado que veía diariamente a sus compañeros, ¿qué pasó? Le entró un sentimiento de arrepentimiento y retomó los estudios, cursando en el Departamento de Jurisprudencia de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y allí continuaría sus estudios en la Universidad de Córdoba, aunque no los completó en esa época, sino que los continuaría en Montevideo hacia 1840 y obtendría su título de doctor en jurisprudencia durante su estadía en Chile. Y en esos años en Buenos Aires se dedicó a la música, compuso obras clásicas de piano, guitarra y flauta para sus amigos, y en 1832 escribió su primer libro, El espíritu de la música, que no debe ser muy fácil de conseguir, me imagino, ¿no? Este primer libro de Alberdi y sobre la música. Y en 1834 viaja a su provincia natal,
deteniéndose para rendir exámenes en la provincia de Córdoba, obteniendo el título de bachiller en leyes. Este título no lo habilitaba para ejercer la profesión, porque para ello debía cursar 2 años en la Academia de Práctica Forense y rendir un examen ante la Cámara de Apelaciones. Entonces, en Tucumán colabora con el gobernador Alejandro Heredia, a quien dedicó un folleto titulado Memoria Descriptiva de Tucumán. El caudillo tucumano, es decir, Heredia, le ofreció habilitarlo por decreto para el ejercicio de la profesión e incorporarlo a la legislatura para que se quedara radicado en la provincia, pero Alberdi se negó, aduciendo que aún no era abogado y que quería doctorarse en Buenos Aires. Alejandro Heredia, vamos a decirlo, fue uno de los caudillos más populares que existió en el interior del país. Claro, y líder líder de la coalición del norte, ¿sí? Heredia, Brizuela, todos ellos formaron esa gran coalición del norte y formaron ese país unitario, ¿sí? Claro. Que peleó en contra de las provincias signatarias del Pacto Federal. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? A fines de 1835 regresa a Buenos Aires Alberdi y se une al llamado Salón Literario, fundado por Marco Sastre, y que estaba frecuentado, entre otras luminarias de la intelectualidad entonces, como Juan María Gutiérrez, José Mármol, Miguel Cané, entre otros jóvenes, con los que se vinculó a lo que se denominó Generación del 37. Estos intelectuales de la generación del 37, ¿qué tenían en común? Eran afines a la democracia liberal y se asumieron como continuadores de la Revolución de Mayo, propiciando una organización mixta del país como respuesta al enfrentamiento entre federales y unitarios. Y es así que, hablando del 37, en ese año, cuando era estudiante, publicó lo que pensaba que sería su tesis doctoral, el Fragmento preliminar al estudio del derecho, en que pretendía hacer un diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones. Y esta obra estuvo influenciada por la corriente historicista que fundara Frédéric Carbon Savigny en Alemania. El famoso Barón de Savigny. El Barón de Savigny. Y fue la fundación del historicismo jurídico argentino. Doctrina que consideraba al sistema jurídico como un elemento dinámico y continuamente progresivo de la vida social. Y ese mismo año editó un periódico, La Moda, del cual se publicaron 23 números en total, y estaba dedicado a divulgar la evolución de la moda en Europa. O sea, vamos a decirlo así, Alberdi era una personalidad múltiple, en donde convivían el estadista, el jurista, el abogado y el bohemio también. El dandy, si se quiere también, porque estamos hablando de la moda de hombres y mujeres. Lo que se usaba en Europa, él lo traía acá en una revista que podría ser, bueno, no queremos dar marcas acá, pero vamos a decir el nombre de una revista que ya ha desaparecido, la revista Claudia, por ejemplo. ¿Te acordás de la revista Claudia? Claudia, que aparecía cada mes y era un toco así, la gente no me ve, pero es un toco así de página, en donde salía moda, actualidad, peinados, sombreros, que se la compraba mi mamá. Y mi mamá también. De ahí que me acuerdo que habían grandes cantidades de revista Claudia entonces en casa. Y bueno, esto vendría a ser La Moda, que publicaba nada menos que Alberdi. ¿Alguien se puede pensar que Alberdi dedicaba a la moda? ¿Pensaba esto o publicaba esto? No, la verdad es que no. Pero lo hacía. Y también comenzó a escribir bajo el apodo de Figarillo. Bajo ese nickname, dirían los chicos hoy. En noviembre de 1838, y debido a su negativa de prestar juramento al régimen del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien era el celebérrimo restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, y a la persecución de la mazorca, se disolvió el Salón Literario de la Generación del 37, formándose una logia que se llamaba La Joven Argentina, cuyos estatutos le fueron confiados a la redacción de Juan Bautista Alberdi. Y la persecución de Rosas llevó al exilio a la mayoría de sus miembros en países limítrofes. Alberdi hizo lo mismo y se exilió en Montevideo, lugar donde iban a parar muchos de estos intelectuales, ¿verdad? Dejaba en Buenos Aires un amante y un hijo recién nacido al cual nunca reconoció. Ese hijo se llamaba Manuel y lo mencionaría años más tarde en su testamento llamándolo mi pariente. Esto es lo que se llama en literatura un eufemismo. Es decir, nombrar con otros nombres las cosas que tienen su propio nombre,
como en este caso hijo, y le dice un pariente para evitar la gazmoñería de la época, que seguramente lo hubiera señalado con el dedo y hubiera dicho, ese señor tiene un hijo natural, como se le decía entonces, y no lo ha reconocido. Entonces lo reconoce cuando está por morirse en su testamento y lo llama mi pariente. Cuestiones de la moral de aquella época. Finalmente parte al exilio en Montevideo y allí llevó a ver sus ideas de organización nacional y constitucionalismo, llevando en su equipaje los estatutos de la nueva asociación, que se editarían luego con el nombre de Dogma Socialista. Allí, del lado pasando el charco, dirían los uruguayos, en Montevideo trabajó como abogado, trabajó como periodista, apoyando la intervención francesa contra el gobierno de Rosas, típico de los intelectuales de su época y de su condición. Escribió muchos artículos en muchos periódicos, respaldando las acciones militares de ese país contra el suyo. Y también fue secretario del general Juan Lavalle, de quien se alejó debido a diferencias políticas. En este periodo escribió sus 2 obras de teatro, La Revolución de Mayo y El gigante Amapolas, sátira sobre el régimen rosista y caudillista. El gigante Amapolas, tuve oportunidad de leerlo obligadamente para una obra de teatro que luego no se hizo. Pero lo tuve que estudiar porque lo queríamos llevar a las tablas, ¿no? El gigante Amapolas. Y yo no podía creer que esa sátira estuviera escrita por Alberdi, ¿no? Realmente recomendable todo esto, ¿no? Aunque sea como una curiosidad, si quieren, de este hombre tan adusto y serio, jurista, escribiendo sobre música, sobre moda y comedia. O sea, lo que lo transforma en un personaje realmente interesantísimo, más allá de estar a favor o en contra de sus ideas, porque recién estamos hablando, estuvo a favor siempre del bloqueo anglo-francés y de las acciones militares extranjeras, claro, en contra de la Confederación. Claro, esta generación del 37 es afrancesada y sí, británica, digamos. Veían a Francia y anglófila. Claro, y anglófila, y a los ingleses como el sumum. Sí se va a decepcionar, a esta generación va a pertenecer Sarmiento. También. Se va a decepcionar él cuando vaya a Francia y vaya a París y conozca realmente lo que era Francia. Y no le digo Inglaterra, dice cosas espantosas, como diciendo, he estado equivocado toda la vida. Sí. Bueno, vamos a nombrar que con Sarmiento mantuvo una áspera polémica que en la historia, o mejor dicho, en el género epistolar, se lo ha conocido como cartas quillotanas, porque fueron escritas por Sarmiento en Quillota, en Chile, en respuesta al otro exiliado ilustre, que era Alberdi, en el cual se planteaban y polemizaban sobre la organización nacional, una vez que cayera Rosas. Claro. Ninguno de los dos tenía pelos en la lengua, quizás Sarmiento fuera más atrevido, es probable, pero esas cartas están reunidas en un volumen y son interesantes también porque es el cruce entre 2 intelectuales de fuste, cada cual con su visión de la futura organización. Y lo que nos estaba hablando, que no había una homogeneidad de pensamiento unitario, sino era bastante heterogéneo el pensamiento ideológico. Sí. Entonces había disparidades dentro de él, ¿no? Y debemos tener en cuenta que Sarmiento, por ejemplo, era un hombre autodidacto que venía de una vida dura de trabajo y estudio mientras el tiempo se lo permitía. Alberdi, un intelectual formado, a pesar de las idas y venidas, que se fue a trabajar como dependiente de un comercio, que vio a sus compañeros y quiso volver a medio Sarmiento también fue. Hay unas vidas paralelas ahí, ¿no? Sí, diría Plutarco, escribiría Plutarco. Hay un paralelismo con estas 2 personalidades, que son gente, más allá de sus ideas, gente interesante. Claro. Muy interesante. O sea, no se quedaron quietos nunca. Y hicieron cosas realmente increíbles los dos para la época y lo que les tocó vivir. Pero sigue transcurriendo su exilio en Montevideo. Después estuvo en un exilio chileno también, Alberdi. Es decir, sigue el derrotero de todos los intelectuales antirrosistas de la época. Montevideo, Chile. Algunos se irían a Europa, pero por lo general el grueso de los exiliados estaba en Montevideo o en Valparaíso. Producida la derrota de Rosas después de la batalla de Caseros,
de inmediato se puso a escribir un tratado sobre la futura constitución. Esta fue su principal obra y denominó, que aquí está este famoso libro que se conoce nada más que como Bases, pero en realidad se llama, en forma completa el título, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que es un tratado de derecho público que editó la imprenta del periódico El Mercurio de Valparaíso. Este libro lo llevó a la fama y tardó apenas un par de semanas en escribirlo. Lo publicó en mayo de 1852. Meses después lo va a reeditar con ampliaciones, incluyendo un proyecto de constitución basado en la de 1826, que vos nombrabas recién, y en otra constitución, la de Estados Unidos. En 1853 publica un tratado complementario de las bases que se llamó Elementos de Derecho Público Provincial Argentino. Todo el ideario alberdiano tuvo como fundamento el liberalismo político y económico. Y frente a un país casi despoblado, como decíamos, su principal preocupación fue la población. Por lo tanto, favoreció la inmigración europea, especialmente de los pueblos del norte, y escribió: aunque pasen 100 años, dijo así, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses, suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? Y realmente acá se equivocaron. Se equivocó de lado a lado. Sí. Y esto fue refutado en forma ácida y terrible por don Arturo Jaureche, en su libro Manual de Sonceras Argentinas, cuando le dio con un caño a Alberdi por esto que consideró la más grande de las sonceras. Esto habilita un pensamiento. Acá había intolerancia, exotismo y un prejuicio racial espantoso. Que xenofobia, diríamos. Xenofobia. Discriminación. En términos modernos, hablando. Pero no era privativo del pensamiento alberdiano. No. A varios de una generación. Que varios opinan. Esto de un infanzón de la Araucanía es propio después de los que lo siguen y van y conquistan, entre comillas, el desierto. Y hacen lo que todos sabemos que hicieron. Y por eso la polémica de la efigie del billete de 100 pesos, si corresponde o no corresponde. Si es un hecho glorioso o un hecho nefando. Sí. Eso todavía no es mucho para la historia, ¿eh? No. Todavía no es mucho el tiempo. No. Eso es real. Y justamente cito a Sarmiento acá, en las cartas a Melchor Posse, cuando dice: qué chasco nos hemos llevado con la inmigración. Haciéndose un poco una autocrítica, pero todo este pensamiento les resultó totalmente... Es decir, habla de un desconocimiento. Claro, realmente de Europa, de mucho desconocimiento de la estructura laboral europea también, ¿no? Así es. O sea, su lema fue: gobernar es poblar. No importa de dónde venga la población, es el correlato de todo esto, ¿no? Claro. Pero bueno, hay mucho más que decir para él, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, como por ejemplo las anécdotas que hay sobre sus restos. Y vamos a continuar el lunes con esto. Tiene 3 tumbas, Alberdi, ¿sabías? Pero no está en ninguna. Bueno, no está en ninguna. ¿Lo dejamos para el lunes? Bueno, listo. No se lo pierda. Bueno, hasta el lunes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.